¿Cuántas veces has pensado en tu integración con la vida en este planeta Tierra? Formamos parte de un ambiente privilegiado en el universo y nosotros podemos contribuir para preservar la vida de la Madre Tierra. Adelante, vamos a integrarnos en ambiente con Carmen Salzano, nuestro espacio para compartir informaciones y experiencias, actuar e interactuar con todo el entorno de la sociedad humana como parte del ambiente que se forma y se transforma diariamente en el planeta Tierra, a través de Conectados Contigo Radio. Adelante, Carmen. Adelante, Carmen. Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo programa de Integrados por Conectados Contigo Radio, transmitiendo desde Santiago de Chile para el mundo entero a través de la señal de Conectados Contigo Radio por la página web www.conectadoscontigoradio.com o bajando nuestra aplicación desde el Google Play como Conectados Contigo Radio, y también usted puede ir al link de nuestro usuario de Instagram en el perfil. Usted va a ver en @Conectados Contigo Radio el link para que usted pueda bajar la aplicación, la web app, y pueda escucharlo en cualquier plataforma móvil. De verdad que estamos felices de estar en este inicio de mes. Estamos iniciando el mes de agosto, y para los que me siguen en redes sociales, yo coloqué, este es mi mitad del año. Obviamente que no coincide con nada de lo que conocemos, pero para mí, para Carmen Salzano, es mi mitad de año, así que me siento como si estuviera empezando el año y casi celebrando el año nuevo. Pero bueno, gracias por estar en sintonía, y por supuesto agradeciendo también a la Dirección General de Conectados Contigo Radio con nuestra querida Maylin Naveda, y quien les habla, su amiga Carmen Salzano. El día de hoy me gusta mucho el programa que voy a tener porque coincide con lo que les acabo de decir, que para mí estoy empezando nuevamente mi 2020. Independientemente de lo que ya todos conocemos que ha sucedido en estos primeros 7 meses del año, es importante, o para mí es importante transmitirles que siempre tenemos que ver al futuro, y de eso se trata mi invitado, el tema que voy a tratar con el invitado que tengo en el día de hoy, una persona a quien conozco primeramente por la referencia de esos mejores amigos que nos unen, en segundo lugar porque en poco tiempo, gracias a un trabajo en común a través de una fundación ambiental, pues hemos compartido muchas cosas en visión, en trabajo, pero especialmente en los últimos días tuve la oportunidad de participar y ayudar y colaborar con el lanzamiento de su primer libro, y un libro que me encantó y me enganchó. No lo he leído, y yo he de ser honesta, no lo he podido leer, pero nada más el título me atrapó: Bienvenidos al futuro. Y por eso en este programa le doy la bienvenida a quien yo considero ahora también mi amigo, y me uno en esa bienvenida al futuro, Emilio Benuti. Bienvenido, Emilio, a Integrados por Conectados Contigo Radio. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Carmen. Con esa introducción me hace sentir bastante alegre, optimista con todo lo que viene, y sinceramente ese es el espíritu de lo que queremos transmitir. Me siento bastante bien hoy y agradecido por esta oportunidad que me estás brindando tú y todo el equipo para hablar sobre mi nueva obra. Así es, no solamente hablar de tu obra, sino hablar de ti, de tu familia y de tu visión del futuro, y que es parte de lo que tú compartes en este libro, Bienvenidos al futuro. Bien, Emilio, como ustedes han podido escuchar, a los que nos siguen, es venezolano, creo que eres de Puerto Cabello, de Carabobo, si más no recuerdo, pero ya nos vas a comentar un poquito más sobre eso. Pero resulta que Emilio no está en este momento en Venezuela por cuestiones de trabajo. Él está en un lugar de nuestra hermosa madre tierra, planeta Tierra, que es el reino de Bahrein, en el Medio Oriente. Pero antes de hablar de eso, yo quiero, como le digo a mis invitados siempre, que me digan, porque no los presento yo, no digo qué han hecho ni nada por el estilo. Me gusta conectar con cómo se sienten ellos y quiénes son ellos y cómo se describirían a la audiencia. Así que, Emilio, ¿quién es Emilio Benuti? Bueno, Carmen, yo soy, como tú dices, de Puerto Cabello. Yo nací en el año 65, es decir, ya tengo 55 años. Este año cumplo 55. Y
muy contento de haber nacido en ese pueblo tan hermoso. Mis padres ambos son inmigrantes italianos. Llegaron en el año 48 a Venezuela y llegaron para nunca más regresar. Es decir, ellos hicieron sus raíces y sembraron sus raíces allí, sus amistades, sus mejores amigos y no solamente sus mejores amigos, sus mejores sueños los vivieron allá, hicieron sus vidas allá. De verdad que para mí son gratísimos recuerdos. Mi mamá y mi papá trabajaron muchísimo por darnos a nosotros una educación de primera. Nosotros somos 2 hermanos, mi hermano mayor Antonio, que todavía vive en Puerto Cabello con mi madre. Y bueno, nosotros desde muy temprano, mi padre nos enseñó que había que trabajar para ganarse la vida. En este caso, me da mucha risa porque yo siempre recuerdo, papá decía, se non si lavora, non si mancha. O sea, que si no se trabaja, no se come. Y eso para mí yo creo que marcó mi vida porque sinceramente nosotros trabajamos de más. O sea, estamos hablando jornadas de trabajo que empezaban desde las 5 de la mañana, todo el día. Mis padres tenían una especie de fuente de soda en la cual se servía pues los típicos desayunos, ¿no? Y te estoy hablando desde empanadas nacionales, las típicas que nosotros sabemos hacer, las tortas, los sándwiches que les encantaban a los clientes. Y bueno, por ahí se arrancaba el día, jugo de naranja natural exprimido a la mano, tú sabes, ese tipo de exprimidores, jugo de la antigua, no de los de ahora. De esos de metal. Y un café espectacular. Sí. Y un café espectacular que era, bueno, yo creo que era el mejor café de Puerto Cabello. Y ese estilo, pues yo creo que se ha ido perdiendo también, ese café hecho del momento donde la persona disfruta compartiendo con el cliente. Y esas jornadas se extendían por todo el día. Estamos hablando que normalmente cerrábamos a las 10, 11 de la noche. O sea, estamos hablando de una jornada de trabajo de casi 16, 17 horas a veces, porque luego venía todo el trabajo de limpieza y preparación para el día siguiente, ¿no? Eso es, para mí ha sido una cosa que marcó mi vida. Fue algo que yo aprendí, que uno tiene que organizarse bien en el día y en el tiempo, sí, porque éramos una familia pequeña, mis padres y mi hermano y yo, y por supuesto con los empleados, y tener que organizarse de quién abre el negocio, quién está pendiente durante el momento de ir a preparar el almuerzo, luego viene la comida, etcétera, etcétera, y así nos íbamos rotando en el día en ese azar de ganarse la vida, ¿no? Y esto a mí me encantó muchísimo en el sentido de que como persona tuve una interacción con el público bien grata, bien interesante. Me enseñó que no todo el mundo tiene la misma forma de expresarse y de dirigirse a uno. Lidiar con clientes es algo sumamente interesante. O sea, a veces vas a tener personas que vienen alborotados, atravesados, qué sé yo, que les ha pasado en la calle y vienen a compartir contigo. Y parece mentira, esto me enseñó que una de las cosas que uno tiene que hacer es darle siempre la bienvenida con una buena sonrisa, y la gente se siente súper agradada, ¿no? Y eso marca un poco la forma mía de ser extrovertido, de compartir con las personas, no importa dónde venga. Te puedes imaginar en Puerto Cabello, cuando Puerto Cabello era uno de los puertos más importantes de Venezuela, se recibían semanalmente, estamos hablando unos 40 barcos tal vez, y estamos hablando de gente que venía de todas las nacionalidades, y eso también me impulsó a mí un poco a ver el tema de conversar nuevas lenguas. A mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención el idioma inglés y también el idioma alemán, un idioma por demás súper difícil, y me gustó mucho, y tenía siempre el sueño de hablar alemán. Lo empecé a estudiar, me pareció que era una lengua interesante, pero tal vez no tan comercial como pudiese ser el inglés. Y bueno, y así fue transcurriendo mi vida. Yo me gradué de bachiller en Puerto Cabello, en el Colegio La Salle de allá de Puerto Cabello. Luego, a la edad de 16 años, comencé a estudiar ingeniería en Maracay, y allí afortunadamente pude terminar mi carrera de ingeniería electrónica, y así un poco me estrené yo en lo que es el área técnica, ¿no? A mí me encantaba, y te estoy hablando de que en aquella época la electrónica era como wow, lo máximo, ¿no? Estaba naciendo toda la tecnología. Qué y bueno, y así un poco, así un poco nosotros ya íbamos aprendiendo de qué venía el futuro, ¿no? Así es, pero ese cuento me lo tienes que terminar de echar, como decimos los venezolanos, en el próximo segmento. Y me gustaría, justamente, me identifico mucho contigo en ese sentido, ¿sabes? Porque mi padre también es migrante italiano que vino después. Él es
el veterano de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Venezuela a principios de los años 50 e hizo toda su vida en Venezuela, todos sus negocios, toda su vida, y exactamente esa era siempre la enseñanza que él nos dio. Si no trabajas, no comes. Pero también nos dijo algo muy importante, es una de las enseñanzas que yo tengo en vida y creo que es lo mismo que tú has expresado hasta el momento, y es el tema de que siempre, siempre, siempre hay que ver la vida esperando lo mejor. Sí, de acuerdo. Y que independientemente de lo que pase a tu alrededor, tú puedes afrontarlo de una manera positiva o negativa. No siempre lo apliqué yo en mi vida y de seguro quizás tú no lo hiciste, pero creo que la madurez también nos lleva a verlo de esa manera. Y me encanta que compartamos esas raíces, en mi caso venezolano, italiano, pero que por el tiempo de tus padres en Venezuela se mezcló de esa manera tan hermosa, esa forma pujante de ver la vida. Y no sé, siento en este momento que es algo de lo que también te motivó al título de tu libro, Bienvenidos al Futuro. Pero de eso vamos a conversar más en el próximo segmento, porque ya vamos a escuchar una transición musical que nos tiene preparada Maylin Naveda, y ya regresamos con más de su programa Integrados por Conectados Contigo Radio, hoy en entrevista con Emilio Benuti. Bueno, aquí continuamos con su programa Integrados a través de Conectados Contigo Radio. A veces se me enredan los nombres de la radioemisora y de mi programa, Emilio. Pero me gusta porque igual es Integrados y Conectados Contigo Radio. Así que vamos a decir que en idea no está tan desligado. Pero aquí estamos. Les recordamos a todos ustedes que estamos transmitiendo desde Santiago de Chile para el mundo entero a través de las plataformas de Conectados Contigo Radio, tanto en la web como a través de sus aplicaciones. Y estamos conversando con Emilio Benuti, venezolano, que en este momento está por compromisos de trabajo en el Reino de Bahrein, allí en Medio Oriente, pero que acaba de lanzar un libro que se llama Bienvenidos al Futuro. Con Emilio, en el segmento anterior estábamos conversando sobre cómo fue su vida, quién es Emilio, porque de alguna manera yo siento que todo lo que pasa en nuestras vidas, Emilio, determinan lo que en estos momentos de nuestras vidas podemos hacer y visualizar. Y Emilio nos conversaba de cómo fue su infancia y su juventud, y quedamos en que te graduaste de ingeniero eléctrico, y de ahí, ¿cómo se proyectó Emilio? ¿Cómo veía su futuro, Emilio? Bueno, yo me gradué en Maracay de ingeniero electrónico específicamente. Yo lo que veía era, bueno, un gran futuro en el sentido de que la electrónica era para aquel momento como la carrera del momento, ¿no? Era la carrera que se estaba desarrollando, las nuevas tecnologías estaban llegando. Incluso todavía la internet no era un elemento tan conocido para el año que yo me gradué. Y sin embargo, se hablaba mucho la parte de comunicaciones, se desarrollaron muchísimas herramientas de automatización. Y yo entré a trabajar en aquel momento en Corpoven, en aquella filial de PDVSA, en la refinería El Palito. Y de alguna forma me metí en el campo de lo que se llama la automatización industrial hoy en día. Pero ciertamente esto es un campo hermosísimo porque aparte de que tienes que conocer muy bien los procesos industriales, tú tienes que tener el conocimiento para conectar las plataformas de manera que lo que está en el campo, es decir, campo le llamamos nosotros a las plantas de proceso, para que esos elementos del campo que traen la información hasta una sala de control, la persona que está sentada detrás de la pantalla sea capaz de accionar, cerrar, abrir una válvula, cortar un proceso, bajar una presión o subirla, o incrementar el flujo en determinados tanques, etcétera, etcétera. Y ese era mi trabajo específicamente. Luego tuve la oportunidad de trabajar en uno de los proyectos petroquímicos, yo diría más importantes, que tuvimos en el centro del país, que era
la planta de producción de benceno, tolueno y xileno. Fui asignado a ese proyecto en Caracas, lo cual me permitió una interacción maravillosa con un equipo de profesionales que venían de Estados Unidos, sobre todo de unas empresas muy especializadas en ingeniería, y también conectada con otra empresa de ingeniería en Venezuela, y específicamente era lo que se llama hoy en día un holding, es decir, una agrupación de empresas donde había una empresa extranjera que era la que traía la licencia y la tecnología, y localmente teníamos el recurso humano que diseñaba todo lo demás. Entonces, para mí fue una experiencia enriquecedora compartir con gente de empresas consultoras nacionales y empresas asesoras internacionales. Eso para mí me dio, digamos, un crecimiento profesional muy acelerado. De hecho, a los 2 años ya nosotros estábamos haciendo el proceso de arranque de esa planta, y eso me impulsó a mí. Ya yo a la edad de 21 años ya estaba como supervisor de una de las operaciones más importantes en las plantas de la refinería, y luego el potencial que yo tenía pues me llevó creciendo dentro de la empresa, y terminé en un puesto gerencial de medio rango, lo cual para mí fue fabuloso. Me permitió abrir muchísimo el campo visual de hacia dónde se movía la empresa. Más o menos para que tengan una idea, el negocio petrolero tiene básicamente 4, digamos, segmentos fundamentales. El primero es el de exploración, o sea, tienes que buscar el petróleo donde se encuentra. Esto lo llamamos exploración. El segundo segmento del negocio se llama explotación, es decir, ahora que lo encontraste tienes que sacarlo del suelo y ponerlo limpio y ponerlo a disposición para que luego sea utilizado, fragmentado y refinado. Por eso el tercer segmento del negocio se llama refinación del producto, y el cuarto ya sería la comercialización. O sea, una vez que tú lo tienes, como es la gasolina, el diésel, el queroseno, lo que sea, pues ahora tienes que venderlo. Entonces, eso me permitió a mí trabajar básicamente los 2 últimos segmentos que te acabo de hablar. Yo trabajé en refinación y en distribución, en la parte de mercadeo y todo lo demás. Pero en el año 2002 yo decido, salir de Venezuela, de acuerdo a todo lo que está pasando en Venezuela, y conseguí trabajar en una empresa de explotación de petróleo en el estado de Kuwait, que es otro país pequeño por acá en el Medio Oriente. Eso me permitió luego todo lo que yo había aprendido en Venezuela, traerlo, y bueno, de verdad que para mí fue una gran satisfacción. Nosotros los venezolanos somos muy bien vistos en el campo de trabajo, sobre todo en el trabajo relacionado con el petróleo. Nos respetan muchísimo, y de verdad yo me sentí bastante confiado porque te convierte como una especie de autoridad. O sea, cuando tú hablas, la gente te escucha porque sabe que tienes unos basamentos sólidos, y de que cualquier cosa que tú vas a aportar pues va a traer soluciones. Y en ese sentido para mí fue grandioso trabajar en Kuwait, por múltiples razones. Una, aprendí un área nueva desde el punto de vista de lo que es el segmento de producción, de extracción de petróleo con los campos petroleros, etcétera, etcétera. Pero también me permitió interactuar con nuevas culturas. O sea, estás viviendo ahora en un país fundamentalmente islámico, ¿verdad? Pero que le da una acogida a los occidentales muy, muy interesante. Nosotros somos, digamos, que las personas que venimos a asesorar. Es un poco como comparar con el caso anterior, cuando yo te decía que trabajé en Caracas con los americanos que venían a asesorarnos. En este caso ahora somos los venezolanos que veníamos a asesorar acá en el Medio Oriente. Eso te da ahora un rol fundamental en el sentido de que tú eres como el driver, el impulsador, el que está llevando el negocio, y obviamente es una gran responsabilidad. Luego de allí, de haber trabajado en Kuwait, pues yo empecé a tener un poco esas visiones cosmogónicas que te da el hecho de poder viajar, ¿no? Una de las cosas interesantes cuando tú trabajas en un país de Medio Oriente es que las condiciones salariales te permiten hacer lo que en Venezuela normalmente no puedes hacer. Te permiten vivir bien, te permiten ahorrar un poco de dinero, y te permiten también viajar. Y así pues aprovechamos esa fase de poder viajar. Por lo menos una vez al año viajábamos a un país distinto, y yo viajaba con mi esposa y mis 2 hijos. Mis hijos en particular, no los hice en la introducción original, pero mi hijo mayor tiene 28 años y es cineasta. Vive en este momento en Madrid, y mi hija, la menor, pues tiene 25 años y es arquitecta, y vive en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra.
está trabajando por allá. Y esto lo digo porque es un poco la oportunidad que te da cuando tú sales de Venezuela, el campo se abre de una forma impresionante, ¿no? Cuando hablo se abre el campo, no solamente el campo laboral, el campo cultural, el campo religioso, empiezas a entender una visión cosmogónica mucho más diversificada, empiezas a entender el tema de cómo interactuar con diversas culturas, que si gente de la India, de Egipto, o gente que viene, por ejemplo, de Bangladesh. Entonces tú empiezas a buscar en el mapa dónde está determinado país porque no tienes ni idea de dónde existe, ¿no? Sí lo habías escuchado hablar en algún momento, pero empiezas como que a buscar. Y esas interacciones, esos viajes, te van como que abriendo los ojos de que, wow, qué interesante, esto nunca yo lo había visto, o qué bien que este sistema de transporte funciona tan bien, o de pronto te montas en un determinado sistema, qué sé yo, de metro, y tú dices, wow, en mi país esto no lo hay, y ahí es donde tú empiezas como que a imaginarte, oye, qué bueno sería que tuviésemos esto en nuestro país, ¿cierto? Y por supuesto, aquí entras tú en una especie de como yo diría, en una interfaz, porque tú estás en el futuro, en un futuro donde tu gente no se encuentra todavía. O sea, relativamente es un poco lo que estamos viviendo acá. Acá nosotros tenemos una serie de privilegios desde el punto de vista de servicios y de comodidades que yo creo que nosotros, pues, en Venezuela todavía no los tenemos y que yo creo que sería interesante, y un poco es la propuesta que ahora yo traigo con mi libro, ¿no? Así es. En este momento, bueno, yo me encuentro trabajando ya como tú dices, por razones laborales, ya terminó mi contrato ahí en Kuwait y estoy trabajando acá en Bahrein, el reino de Bahrein. A mí me preguntan mucho que dónde queda eso. Esto es un país muy pequeño, en realidad es un reino. El reino de Bahrein es un archipiélago, son 7 islas básicamente todas conectadas con puentes y tal, y que es muy bonito, por cierto. Estamos muy cerca de Arabia Saudita. Y bueno, por acá nos encontramos. Mira, ¿sabes qué acontece? Mira o escucha, yo digo mira, para los quienes nos están escuchando es porque esta entrevista la estamos haciendo a través de Google Meet y entonces tengo la oportunidad de observar a Emilio. Pero cuando me gusta lo que ha acontecido en estas dos segmentos de entrevista, porque ha sido un relato muy condensado, con mucho contenido, y que creo que nos da justamente las bases para entender por qué, o más bien para qué se te inspiró, porque yo siempre pienso más allá de los conceptos, que si son las musas, en mi caso es Dios, se te inspiró a hacer este libro pensando precisamente en nuestro país, en ese deseo, como tú expresabas finalmente, de que todas estas cosas que Dios nos permite como ver, observar, queremos que puedan estar, en este caso, en nuestro país, que es Venezuela. Pero que independientemente de todo eso nos pueda unir más allá de algo físico, es ese deseo de progresar, es ese deseo de estar en mejor y por supuesto también de unir quizá los talentos, las virtudes de mucha gente, y yo siento que es algo de lo que tú has hecho en este libro para poder ofrecer una visión de futuro que estoy segura que se va a convertir, ya se convirtió, es un proyecto muy lindo. Entonces, para ya hablar específicamente de Bienvenidos al Futuro, vamos nuevamente a una transición musical con una música rica que siempre en Conectados Contigo Radio tenemos, porque nosotros somos credibilidad, cercanía y entretenimiento. Así que ya regresamos con más de esta entrevista con Emilio Benuti. Y ya estamos nuevamente aquí en Integrados por Conectados Contigo Radio. Hoy estamos conversando con Emilio Benuti, quien nos ha hablado en los 2 segmentos anteriores cómo fue su trayectoria de vida, cómo influyeron precisamente esas lecciones de vida con sus padres, todo el entorno que él vivió en Puerto Cabello, sus estudios, cómo toda esa trayectoria de trabajo lo llevó ahora a estar en el reino de Bahrein, como él nos comentó, pero que estando allí siempre conectado con nuestro querido país y con la gente y con las ganas de que nuestro país
siga progresando, ver más allá de la situación actual, visualizarnos en una fotografía que queremos, que deseamos para nuestro país. Emilio, ¿cómo surge la idea de hacer este libro, Bienvenidos al Futuro? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, Carmen, ahorita hay una cosa bien interesante que viene a mi memoria, es cómo resultó que pudimos hacer realidad este sueño, ¿no? Porque yo creo que al final un libro o una obra como la que yo estoy presentando ahorita viene a convertirse en una especie de sueño convertido en realidad. Y es porque típicamente yo soy una persona que me gusta mucho leer, pero también es importante que me gusta mucho escribir. Todo lo que yo normalmente me sucede, un pensamiento, una reflexión, una lección de vida, algo que yo aprendí, por ejemplo, hoy, yo normalmente lo escribo. Y me gustan mucho las plataformas digitales, entonces pues a través de una de estas plataformas digitales, en este caso yo uso mucho una de las plataformas que se llama el Evernote, que no es más que una agenda a la cual tú en la nube vas subiendo todo lo que vas escribiendo. Yo iba escribiendo como pequeños fragmentos de esas cosas que se me iban ocurriendo, y ese deber ser, ¿no? Por ejemplo, tú ibas a un hospital y sentías como desde el momento que entrabas al hospital tú eras recibido, oye, como un cliente bienvenido, ¿cierto? Una persona que viene a buscar un servicio, y en ese servicio el que te recibe pues rápidamente te busca en una base de datos y enseguida te asigna una cita o te envía hacia un determinado consultorio. Y luego el poder llegar, ser atendido, inmediatamente tener el resultado del examen o de lo que te estás haciendo, y que eso sea inmediatamente subido a la plataforma de la red del hospital, y que entonces el médico que está en otro sitio inmediatamente tiene acceso a la placa que te acaban de sacar en el edificio contiguo. O sea, todo eso te va impactando, ¿verdad? Una persona que viene, yo digo del pasado, por eso es que me parece interesante esa transición desde el punto de vista de las vivencias. Una persona que viene y se encuentra con esto dice, wow, este es el tipo de cosas que yo quisiera ver. Sobre todo porque yo conozco la tecnología, yo sé que son factibles, son elementos totalmente factibles y que se pueden realizar. En ese sentido, pues yo llegaba y mientras estaba en la salita de espera iba anotando, y así se me iban ocurriendo cosas, y voy ligando pensamientos que han venido surgiendo en mi vida, voy anotando cosas que tienen que ver con los viajes que yo hice. Por ejemplo, yo soy una persona que vengo de Puerto Cabello. Las playas que tenemos en Puerto Cabello, los ríos que tenemos en Puerto Cabello son espectaculares. Yo creo que es un privilegio vivir en Puerto Cabello. Tienes mar, montaña, ríos, tienes de todo al mismo tiempo en un espacio tan pequeño. Y de pronto llegaba yo, por ejemplo, a Holanda, y tú ves que ahí llegas a cualquier negocito pequeño en el mismo hotel donde estás y te ofrecen unos paquetes y puedes alquilar una bicicleta y por apenas, qué sé yo, 7 euros, algo así, tienes el derecho a usar la bicicleta casi que todo el día. Entonces, yo decía, pero bueno, ¿por qué no podemos hacer esto nosotros en nuestro país, ¿no? Es algo sumamente sencillo de implementar. Y bueno, esas experiencias de vida, esas anécdotas, yo las voy escribiendo. Y es así como yo voy de una forma organizada escribiendo anécdotas personales, anécdotas relacionadas con mi experiencia como gerente en empresas. Yo he estado en empresas tanto públicas como privadas. Y de alguna forma voy haciendo este estudio de por qué estamos donde estamos y por qué no estamos mejor. Un poco haciendo un diagnóstico, pero también aparte del diagnóstico, revisando cómo podemos hacer una propuesta que tenga sentido, una propuesta que tenga unidad de propósito, una propuesta que tenga un destino que realmente sea beneficioso para nosotros como nación, ¿cierto? Y partiendo de allí, yo hago ese estudio de este diagnóstico de los últimos 200 años de vida republicana que hemos pasado en nuestro país, y me atrevo a incursionar de una manera, digamos, ya estructurada en hacer una propuesta sobre la base de ese diagnóstico. O sea, si tú ya tienes un diagnóstico, ya sabes cuáles son los problemas, bueno, ahora con todas las experiencias y con todas las herramientas que yo tengo como gerente, vamos a buscar la forma de aplicar estos conocimientos de gerencia estratégica, desde el punto de vista de lo que se aplica en el mundo empresarial,
y ahora lo trato de hacer análogo con lo que nosotros llamamos la gestión de política de gobierno. Es decir, claro, todas esas experiencias que tú aplicarías en una empresa privada, ahora aplicándolo precisamente a la administración pública o a la administración, claro, política de la empresa, que para mí es la empresa más importante que tú tienes, que es el país. Para mí, así Venezuela, en este caso, y por supuesto que como yo les digo a muchas personas que me han preguntado, esto se puede aplicar en Venezuela y en cualquier otro país que se precie de un país que quiera prosperar y que de verdad quiera buscar formas de darle mejoras sustanciales y sobre todo sostenibles. Porque... Disculpa que te interrumpa, Emilio, pero justamente eso es algo que a mí me llama mucho la atención, porque las propuestas que tú trabajas en este libro, Bienvenidos al Futuro, vienen justamente, creo que es aplicable a cualquier país de Latinoamérica, y es algo bien interesante, especialmente porque ahora con esta ola migratoria, que es la realidad que estamos viviendo de tantos profesionales de todas las generaciones, no me gusta escribirlo como XY o como se han descrito a nivel de tecnología, sino con todas las generaciones de edades, de tiempos, estamos regados en diferentes países, y que no sé, siento que de alguna manera es también como ver un punto de encuentro entre todos los que queremos no solamente aportar a Venezuela, sino también aportar a los países donde somos ahora migrantes. Y tú como hijo de migrante y yo como hija migrante sabemos o entendemos la importancia que es integrarnos en la cultura y también aportar lo mejor de nosotros. No sé si estoy bien orientada en lo que te acabo de comentar. Mira, yo creo que has acertado en lo que estás diciendo, y justamente hay una parte en mi libro donde yo hablo precisamente de lo interesante que fueron las olas migratorias en Venezuela. Venezuela, si se quiere, fue un país medianamente desarrollado hasta tal vez 1940, si se quiere. Y medianamente, digamos, hablando de recursos, medianamente rico. No era una potencia, no era un país sumamente desarrollado desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como un país que acoge tecnologías, etcétera, sino que era un país que medianamente llevaba la vida, digamos que en un entorno todavía rudimentario, un poco culturalmente. Todavía había un tema rural en Venezuela importante. Sí, no había una conexión, digamos, con lo que llamamos nosotros el mundo exterior, el mundo globalizado. Y yo creo que la transición fuerte se observa en el año precisamente, en la década del 40 al 50. Yo todo eso lo reflejo en mi libro y veo cómo cada una de estas olas migratorias ha ido haciendo sus aportes, ¿no? De hecho, tal vez una de las cosas que más impactó desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura de lo que es Venezuela hoy en día, fue en el año 45 hasta el 52 más o menos, cuando vino la ola migratoria, precisamente una cosa que tú mencionabas, después de la Segunda Guerra Mundial, muchísima gente en Europa pues se quedó sin empleo, las condiciones económicas eran muy difíciles, y algo que yo creo que es muy importante reflejar es que las olas migratorias son cíclicas. Si tú te pones a ver, en aquel momento, hace 70 años, nuestros padres se vinieron hacia América, pero después de cierto tiempo resulta que Europa floreció y mucha de esa gente regresó a sus países. Y eso sucede más o menos con cierta rigidez cíclica. Es decir, nosotros vamos a ver cómo en este momento muchísimos venezolanos que han emigrado, y esto es un fenómeno natural, pasó en Chile, pasó en Uruguay, pasó en Perú, en Ecuador, y esto hizo que mucha gente buscando su futuro, buscando esa forma de alimentar a su familia, de desarrollarla, de darle una buena educación, se salió de su país de origen y fueron a tener a diferentes países, bien sea Estados Unidos, a Venezuela mismo, y pues después de cierto momento de estabilización, la gente decide, oye, yo como que quiero regresar, y eso pasó en Europa, y eso yo creo que también va a pasar en Venezuela. Bueno, por supuesto hay que esperar que la ola cíclica se cierre, y que todo esto, y esto es algo interesantísimo, cómo ese impacto viene de regreso ahora, todo ese cúmulo de información, cultura, ese apego a tu familia, todo eso ahora tú te lo traes ahora de vuelta, ahora tienes un sentido de protección muchísimo más firme, más fuerte,
Y eso va a hacer de alguna manera que nosotros como venezolanos en el futuro tengamos esa potestad de decir, oye, yo por aquí, yo no quiero esto, yo quiero esto otro, porque ahora yo tengo criterio para elegir lo que yo deseo, y ese deseo no es solamente por lo que a mí me parece o por lo que yo creo, es por lo que yo he vivido, por lo que yo valoro, y yo creo que eso es algo que nos va a marcar de una forma definitoria el futuro. Nuestros jóvenes que ahora están en el exterior, están aprendiendo de una manera, si se quiere, acelerada. Así lo veo yo. Es un proceso de crecimiento acelerado. Algo que antes te iba a tomar 20 años, ahorita tú en apenas 2 o 3 años ya tú entendiste que por aquí no es, este no es el tipo de cosas que yo quiero. Si vas a montar un negocio, tú tienes que estar bien claro con quién lo vas a montar, cuáles son las responsabilidades que eso implica, cómo tengo yo que tratar a mis clientes porque yo quiero conservarlos, y así sucesivamente, ¿no? Y esto tiene que ver con todo, con la parte personal, la parte económica, los emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te pones a ver esta explosión, porque yo creo que no fue una implosión, sino una explosión desde el punto de vista social que nosotros hemos tenido, que nos ha hecho migrar a diversas partes del mundo, si se quiere, al final va a ser ese efecto positivo de expansión y luego de capitalización de todas esas experiencias que nos vamos a traer para que ese futuro que yo ahora describo en el libro sea una realidad. Es decir, yo creo que nosotros estamos ahorita en esa etapa expansiva de aprendizaje acelerado, donde nuestra gente, tanto, bueno, todos los jóvenes, incluso los que no somos tan jóvenes, pues hemos tenido que acelerar y entender y acompasarnos a una serie de elementos desde el punto de vista cultural, religioso, educativo, a los choques culturales, y que nos van a permitir a nosotros, cuando veamos esa visión cosmogónica ahora a nivel nacional, buscar la forma de desarrollarla para que esto sea un éxito. Es decir, buscar la forma de que nosotros podamos lograr que se pueda impulsar el desarrollo, los emprendimientos, y cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de hacer lo que siempre quiso hacer, pero ahora en Venezuela. Qué bueno, me encanta toda esta conversación y escucharte. Me encanta cómo tú, a pesar de ser, haber dicho a pesar, además de ser ingeniero, eres un excelente comunicador, así que qué rico, y eso creo que nos da luces sobre cuánto tú das de ti en este libro Bienvenidos al Futuro. Pero ya vamos a hablar específicamente sobre todo lo que nos trae Emilio en el libro cuando regresemos de esta nueva transición musical. Así que por favor quédense conectados y recuerden también que usted podrá volver a escuchar este programa y recomendarlo cuando se cuelgue en nuestra plataforma de YouTube y Spotify, que están todos los programas que hacemos en Conectados Contigo Radio en estas plataformas para que usted los pueda escuchar, analizar, compartir y disfrutar. Recuerden que en Conectados Contigo Radio somos credibilidad, cercanía y entretenimiento. Ya regresamos con más de Integrados con Emilio Benuti. Y bueno, ya estamos. Bienvenidos al futuro. Emilio, en este momento, ¿qué podemos conseguir? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos sentir? Yo hablo mucho del sentir porque creo en la construcción del ser primeramente. ¿Qué podemos sentir leyendo Bienvenidos al Futuro? Mira, yo creo que una de las cosas más interesantes de este libro que yo les traigo hoy es el sentimiento de que tenemos una visión que es factible. Tú sabes que muchas veces tenemos sueños, tenemos, como quien dice, un proyecto determinado, pero no necesariamente es un proyecto realístico. O sea, en este caso, yo traigo una serie de ideas que son factibles y que son ejecutables. Y la respuesta es sencilla, las he visto funcionando. Yo sé que se pueden implantar. No es nada tirado de los cabellos, sino es algo que sí, sinceramente, va a tener un impacto de alguna forma en lo que nosotros vamos a vivir en nuestro futuro. Pero como yo digo, ese futuro tiene que comenzar en algún momento. Es decir, si tú quieres llegar a algún lugar, tú tienes que fijarte en principio el destino. Es decir, yo quiero viajar mañana, la primera pregunta es ¿a dónde quieres llegar? Entonces, una vez que tú en tu mente, ¿verdad?, tienes claro a dónde quieres llegar, tú empiezas a hacerte las preguntas concretas. ¿Tengo los recursos? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Quién me va a acompañar? O sea, todos esos elementos tú los vas a empezar a poner en una estructura y de esa forma tú vas a desarrollar
digamos, todo el plan que te va a llevar en el viaje hacia nosotros, donde nosotros queremos estar. Por eso yo creo que este libro básicamente es un viaje que nos va a llevar hacia, en este caso yo hablo de Venezuela, pero como digo, es aplicable a cualquier otro país que quisiera montarse en esa plataforma de crecimiento hacia el futuro. Y yo creo que una de las cosas más interesantes que van a ver acá es que el libro no es nada pesado, es un proyecto bien sencillo, bien en un lenguaje muy llano, porque a veces pasa, a mí me pasó mucho, y yo soy un lector, a mí me encanta muchísimo leer y a veces leo hasta 2 libros a la vez. Generalmente leo un libro técnico, es decir, algo que me desarrolla desde el punto de vista profesional, y en paralelo leo un libro que me desarrolla desde el punto de vista personal o desde el punto de vista espiritual. A mí me gusta mucho ese tema de la parte espiritual. O sea, siempre me gusta combinar el elemento técnico que es lo que yo toco, lo que está alrededor y de lo cual nosotros vivimos y comemos, y el otro elemento es la parte de crecimiento interior, es decir, cómo hago yo para alimentarme también espiritualmente y desde el punto de vista mental. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Vamos a encontrar que es un libro muy sencillo de leer, donde yo aplico conceptos de gerencia en la política, es decir, como aplicar esos elementos de la administración, pero ahora que se aplica normalmente a una empresa privada. En este caso, yo, como decía antes, lo aplico en la empresa más grande que tenemos, que es el país, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las cosas interesantes acá es lo que yo llamo la estructura transversal. Esto es un libro que tiene una estructura transversal. Imagínate una columna vertebral, es decir, es un flujo de cómo yo te voy llevando, ¿verdad? Claro. Desde la parte estratégica, yo te quiero explicar hoy, por ejemplo, mira, tú estás ahorita en esta situación, estás en este momento bajo ciertas circunstancias y entonces ahora yo te propongo que visualices en el largo plazo dónde quieres estar. Generalmente esto se llama pensamiento estratégico y por eso la primera parte del libro está relacionada con la estrategia. Es decir, vamos a comparar, por ejemplo, cómo otros países han logrado a través de una visión establecer en el largo plazo y en apenas 20 o 30 años les han dado un vuelco estructural, un vuelco de punto de vista comercial, económico y social, y son países que hoy en día son atracciones turísticas, atracciones para inversiones, atracciones desde el punto de vista, digamos, cultural y también desde el punto de vista de potencia, donde se hace investigación y desarrollo, donde se hacen una serie de inversiones para hacer precisamente que nuevas empresas surjan. Entonces, a mí me parece que esta parte inicial del libro es la visión de estrategia, se conecta en esa vertebración que yo hago con la parte de educación, es decir, que el segundo componente del libro tiene que ver con la educación, es decir, cómo formamos a los líderes para que sean triunfadores. Esas personas, esos jóvenes que nos están escuchando hoy, muchachos, ustedes se tienen que preparar porque ustedes son los que van a manejar este tren hacia el futuro. Ustedes son los que van a llevar a todos los pasajeros de este país, en este caso Venezuela, 32 millones de personas que somos hoy en día, hacia un futuro próspero, un futuro mejor. Entonces, una de las cosas que yo planteo es, desde el punto de vista educativo, cómo hacemos para hacer esta transformación que nos va a llevar a ese nuevo estadio que yo llamo un estadio de superior de prosperidad, por supuesto. Luego paso en esta vertebración que yo hago a la parte de motivación, es decir, ahora yo tengo esos líderes preparados, ahora yo necesito hacer que se motive a toda la población, a todos los jóvenes y por supuesto a todos los elementos que conforman el país para que se motiven a un logro determinado. Entonces yo hago una serie de digamos, imaginaria, por supuesto, pero siempre pensando en que tienes que partir de una planificación, ¿cuáles serían esos grandes elementos? Yo, por ejemplo, el capítulo 7 lo he llamado Soñemos con ser grandes y a lo grande. Es decir, no solamente yo quiero que el país sea grande, yo quiero que sea a lo grande. Si tú alguna vez visitas Dubái, por ejemplo, y entender el proceso, que es lo más importante también, porque yo puedo entender que puedo soñar en grande, pero es importante entender que hay un proceso para llegar a eso. Desde luego, y no solamente eso, tú tienes que establecer las vinculaciones desde el punto de vista de tus deseos. Por eso se habla mucho de las expectativas y las posibilidades. Cuando yo estuve de alguna forma una vez estuvimos en un curso sobre motivación y desarrollo y una pregunta que me hizo el instructor fue
Emilio, ¿tú sabes las diferencias entre expectativas y posibilidades? Bueno, por ejemplo. Eso, me gusta. Descríbeme sí. Eso porque de verdad que me gusta y es algo que yo he escuchado en muchos lugares, lo he ido aplicando, pero pocas personas he encontrado que entienden ese concepto. Entonces, por favor, explícanos. Sí, por ejemplo, una expectativa tuya pudiese ser ir a la luna. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son tus posibilidades? Entonces, tú tienes que enmarcar tus expectativas dentro del marco de tus posibilidades, porque tampoco es soñar despierto. Es decir, tú tienes que buscar la forma de que tu realidad, y por eso es que yo conecto todo lo que es la parte de las ventajas competitivas y las ventajas comparativas del país, y yo digo, tenemos que aprovecharlas. O sea, si tú eres un país que tiene unas fuentes hidrológicas como las que tiene Venezuela, bueno, vamos a aprovecharlas. Si tú tienes un país que tiene unos recursos naturales tan enormes como los tiene tu país, bueno, vamos a aprovecharlos. Si tú tienes un recurso humano tan poderoso y tan bueno desde el punto de vista educacional, nosotros tenemos una de las plataformas profesionales más grandes, yo diría, del mundo. ¿Por qué? Porque la democracia nos permitió formar a esos profesionales, y estamos hablando de profesionales de altísima calidad, y eso es lo que estamos viendo ahorita, que estamos impactando a nivel mundial, porque fuimos formados para resolver problemas y estamos acostumbrados a hacer de las crisis, las convertimos en posibilidades. Y por eso es que yo digo que esas potencialidades que nosotros tenemos se pueden convertir fácilmente en la realidad de esas expectativas que originalmente creamos. Y así yo voy generando un esquema de cuáles son potenciales nuevos negocios, cómo hacer para que salgamos de la tradicional, como digo yo, fortuna de aprovechar el negocio petrolero, pero nosotros tenemos que diversificar la economía. O sea, una de las cosas que nosotros creo que no nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos enormes espacios geográficos para poder desarrollar una visión de agricultura que pudiese ser a nivel no solamente nacional, sino internacional, una forma de dar una seguridad alimentaria no solamente para Venezuela, sino para otros países, enriquecer esas oportunidades de inversión y abrirse al campo de otras oportunidades. Por ejemplo, yo hablo allí del turismo, hablo también de un tema de buscar cómo vamos a hacer en el futuro cuando se nos acabe el negocio del petróleo, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, el año 2035, en el año 2035, nosotros vamos a tener lo que se llama el pico del consumo de combustible de petróleo desde el punto de vista como lo conocemos hoy. Entonces, si tú quieres, vamos a desarrollar un poquito más esta idea y al final te voy a hablar de la última parte del libro, que me parece que es lo que hace el cierre de todos los elementos anteriores. No, de verdad que muchas gracias, Emilio. Yo estoy fascinada. Repito, estoy fascinada de esta conversación y sé que, no sé, siento y a lo mejor planificamos algo en este sentido de poder ir sembrando todas estas semillas que tú estás plasmando en Bienvenidos al Futuro en diferentes programas. No sé, algo se me está ocurriendo. Yo generalmente, yo tengo unos amigos que dicen que cuando se me suben las cejas porque algo estoy tramando. Entonces, en este momento sentí que se me subió la ceja y yo sé que vamos a hacer cosas muy buenas porque deseamos no solamente el bienestar y lo mejor para nuestro país, sino para todo el entorno América. Y yo quiero cerrar este segmento con esto. Uno de mis mentores, el doctor William Soto, decía, cuando tú sueñas, tienes que entender que tu sueño está ligado a los sueños de otras personas. Y en determinados momentos todos se van a involucrar para que tú tengas los resultados de esos sueños. Y justamente él fue uno de los que habló del tema de expectativas y posibilidades, porque tú puedes tener una expectativa y tener tu sueño allí sembrado, pero te enfrentas entonces a la realidad de las posibilidades que tienes actuales, pero también tú puedes construir posibilidades que paso a paso te lleve a ese sueño que tú quieres obtener. Pero bueno, vamos a seguir conversando al regreso de esta transición musical y ya continuamos para escuchar un poco más sobre este libro tan interesante de Emilio Benute. Bienvenidos al Futuro en Integrados por Conectados Contigo Radio. No me di cuenta, queridos oyentes y los que participan a través de este programa Integrados Contigo Radio, que ya estamos en el final, estamos en el último segmento, Emilio. La conversación, esta fascinación, yo debo confesarlo, me gusta mucho escucharte, estás
con un enfoque muy importante, claro, entendiendo que vienes de construir un libro muy interesante y que es lo que todos nosotros deseamos. Y nos has paseado desde tu trayectoria hasta lo que nos estás presentando en este libro. Y la verdad es que yo no quiero terminar de develar el misterio, porque yo quiero o deseo más bien que la gente se conecte contigo, con todo lo que tú estás creando y vas a continuar creando a través de tus redes sociales, pero por supuesto sobre la base de tu primer libro, Bienvenidos al Futuro. Emilio, más allá de continuar describiendo lo que estábamos en el segmento anterior, finalmente, ¿qué podemos ver en esta posibilidad de leer Bienvenidos al Futuro de Emilio Venuti? En cortitas frases. Mira, yo creo que vamos a ver cómo las ideas son como semillas, ¿no? Son como semillas que se van a sembrar y se van a ir germinando, y por supuesto, como una buena siembra, tú vas a requerir tener cuidado de ella, alimentarla, quitarle malezas y por supuesto buscar la forma de que esta fruta crezca y que al final genere unos frutos que sean deliciosos y que sean, además de eso, frescos. La pregunta es qué vamos a hacer con esas frutas, ¿no? Y eso es un poco lo que yo puntualizo. Yo, como yo te decía, y creo que es importante para cerrar la idea de la vertebración del libro, yo les hablaba un poco de la visión estratégica al principio, la parte importante de lo que es la educación, transformación a través del sistema educativo, motivar a la gente para hacer nuevos negocios, y la última parte del libro se trata sobre sostenibilidad, porque una de las cosas que nosotros desafortunadamente nos pasa mucho, y creo que es uno de los, yo diría, uno de los problemas más graves que tenemos nosotros en América Latina, sobre todo, es que nos esmeramos en hacer un proyecto realidad, pero después que está hecho no nos esmeramos por mantenerlo, porque sea sustentable en el tiempo, ¿no? Típico que tienes una plaza hermosa, un parque maravilloso, pero entonces a los 3 meses cuando viene las plantas se están secando, la cerca se cayó y entonces ya deja de ser atractivo, y eso de alguna forma desluce la gerencia de lo que tú tienes como activo. Claro. Entonces mira, como yo te digo, es un libro maravilloso que yo creo que tiene que ver mucho con que las ideas viajan en el tiempo, y yo creo que hay algo interesante que a mí me parece que tenemos que decir acá, es sembrar esa idea de la persona sabia que sabe que cuando siembra un árbol, tal vez él no disfrute de esa sombra la va a disfrutar su generación siguiente. Y yo creo que aquí es donde está el secreto de este libro. Nosotros vamos a estar ahorita en esa etapa transicional hacia un futuro maravilloso, pero yo definitivamente necesito hacer las cosas como se debe desde ya, para que la generación que viene, y por supuesto futuras, yo estoy viendo esto a 50, 100 años, 200 años, ¿por qué no?, van a disfrutar de lo que nosotros, sus abuelos, les estuvimos sembrando, esos grandes árboles frondosos y divinos, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente, mira, mi libro ya está disponible en Amazon para los que lo quieran adquirir allí. Está en las 2 versiones, está en Kindle y está también en tapa blanda, lo que llaman paperback, que yo sé que hay personas, bueno, que les gusta más bajarlo y revisarlo en sus tablets. Es una forma muy cómoda, pero hay otra gente que me dice que no, Emilio, a mí me gusta agarrar el libro, me gusta rayar, me gusta ponerle así una nota de pie de página o resaltar. Esa es nuestra generación, que crecimos con esa sensación. Mira, yo cada vez, mi papá me sembró que uno de los mejores lugares para estar es en una librería. Y él me llevaba y él hacía este ejercicio conmigo. Él veía, ¿cuál libro te gusta este? Y entonces me decía, ábrelo, huélelo, siéntelo para que lo puedas disfrutar. Entonces quizás ese es nuestro estilo de generación, que de alguna manera, y aquí hay algo bien importante antes de poder en específico dar cómo se pueden conectar contigo. Y es el tema intergeneracional. Eso yo lo aprendí de los pueblos indígenas de América en muchas actividades que yo hice con pueblos indígenas en la ONU. Y es que el tema intergeneracional para ellos es tan importante porque los jóvenes aprenden de los más viejos, pero los viejos también nos mantenemos vivos gracias a la sangre, a ese ímpetu de los jóvenes, ¿no?
Sí, muy bien. Cuando yo me siento como si tuviera igualito 18 años, pero entiendo que mi proceso generacional en este momento está también en dar. Y me encanta eso que tú hablaste, porque creo que Bienvenidos al Futuro también nos hace pensar y reflexionar en que no todo tiene que ser una inmediatez para mi propio beneficio, sino que tengo que pensar en los demás y sembrar. Y después en el plano donde estés, independientemente de la concepción cosmogónica o religiosa que tú tengas, entender que pudiste trascender. Creo mucho en la trascendencia. Emilio, cuéntanos, tus redes sociales para conectarnos contigo a través del Instagram y Facebook. Sí, bueno, yo tengo un Instagram que lo dedico para mi trabajo como escritor, emiliovenuti.ideas, Emilio sin espacio Venuti, y Venuti es con una T y la I de Italia, .ideas, y me gustó mucho porque es una forma fácil para verlo tanto en inglés como en español. Claro. Ese está en Instagram, y luego tengo mis canales de YouTube, que es Emilio Venuti Ideas, simplemente allí pueden revisarlo. También la página web de Facebook, la página de Facebook también es Emilio Venuti Ideas, y en Twitter sí es un poco diferente, es @ideasemilio. Entonces, la idea acá es que puedan revisar cada una de estas redes. Allí estamos publicando una serie de contenidos, estamos poniendo algunos testimonios de jóvenes que están alrededor del mundo y que de alguna forma nos generan su visión. Estoy haciendo una serie de entrevistas con profesionales, por supuesto, no solamente venezolanos, pero estoy hablando de gente que viene a aportar ideas. Claro. Por ejemplo, qué soluciones hay en los sistemas de transporte. Nosotros que siempre sufrimos el tema de las movilizaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día hay toda una serie de esquemas que se están manejando a nivel de plataformas de cómo conectar las redes desde el punto de vista de transporte. Y bueno, yo los invito a eso, a que revisen allí en Instagram. La página web también está por desarrollarse, pero pueden ver también el lanzamiento de mi libro en Emilio Venuti Ideas en YouTube, que fue bastante emotivo. Sí. Allí me acompaña mi esposa, tengo todo un equipo que está detrás de mí ayudándome un poco para que esto tenga éxito. Me ha impresionado muchísimo, de verdad que este tema de las redes es una cosa maravillosa. Nosotros estamos viviendo una transición, como tú bien decías, generacional, de altísimo impacto. Ayer me llamó un amigo, una persona que no conocía, que vive en China, y que me llamó, imagínate tú, una persona que yo no conozco, y me dice, mira, escuché, leí, vi y me encanta y estoy a tu orden para desarrollar ideas. Y yo creo que de esto se trata, ¿no? Sí. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de sumar voluntades a este movimiento de ideas y impulsarlas siempre hacia el futuro, yo creo que vamos a tener mucho éxito. Yo creo que también hay que abrir el espacio. Tú mencionabas algo sobre las tradiciones. Mira, el capítulo 11 de mi libro se llama La cultura y las tradiciones son importantes. Y uno de los temas que nosotros a veces no nos hemos dado cuenta, la globalización está tratando como de homogeneizar la cultura, ¿no? Y un poco se escucha siempre la misma música en todas partes, la gente se empieza a vestir igual, pero hay que darse cuenta de que nosotros tenemos una riqueza cultural enorme, sobre todo en los países de América, y es maravillosa toda la cultura indígena, la cultura africana que nos trajeron y que al final nosotros podemos aprovechar. Mira, yo no hay nada que disfrute más que unos tambores cuando yo voy a mi pueblo en Puerto Cabello. De Puerto Cabello, uno piensa yo soy de Valencia, y obviamente cuando pienso en Puerto Cabello pienso en tambores, en playa, en toda esa riqueza cultural hermosa que nos trajeron nuestros hermanos africanos a nuestro país, que forman parte importante de nuestro sentir, de nuestra forma de ver la vida. Emilio, llegamos al final del programa. De verdad que muy complacida de haberte tenido en el día de hoy, y recordarles a todos que si quieren adquirir el libro de Emilio Venuti, Bienvenidos al Futuro, vayan a Amazon y búsquenlo así, Bienvenidos al Futuro por Emilio Venuti, y por supuesto las redes sociales de Emilio, que quizás una de las particularidades que tenemos los migrantes es que nuestros apellidos no son muy comunes. Entonces Venuti, si tú lo buscas en Google, vas a encontrar a Emilio, así como cuando escriben Salzano, tengan por seguridad que somos familia, o por ahí vamos a estar.
Gracias Sí. por haber estado aquí. Un saludo y un cariño para tu esposa, que no la conozco, pero nada más la interacción ha sido hermosa. Y mira, de una vez te hago la invitación. Yo deseo mi programa Integrados que al menos una vez al mes tengamos un espacio para hablar específicamente de Bienvenidos al Futuro. No sé si me vas a decir que sí o no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es mi deseo y yo aprendí que los deseos hay que hablarlos, no ocultarlos, hablarlos para que se puedan convertir en realidad. Es una semilla, así que estoy regando una semilla y yo sé que está cayendo en buena tierra, como dice el máximo libro que para mí es la Biblia. Así que bueno, amigos, gracias por estar, gracias Emilio, y nada, recuerden que usted puede volver a escuchar este programa y todos los programas que se producen en Conectados Contigo Radio en nuestra plataforma YouTube y Spotify como Conectados Contigo Radio, y por supuesto seguirnos a través de las redes sociales de Conectados Contigo Radio y mi red personal @CarmelSalzano con K en Instagram y todas las demás redes sociales. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias por supuesto en la dirección y producción general de Conectados Contigo Radio, Maylin Naveda, y nos volvemos a encontrar en próximas oportunidades. Y bueno, ya la lancé, Emilio, nos volveremos a encontrar porque ya estamos en ese futuro. Gracias. Solamente para aclarar que Benuti se escribe con B de Venezuela. B de Venezuela. Mira, así son las cosas. Como decía este gran persona que yo admiré siempre, así son las cosas. Y los venezolanos de esta generación, un poquito más atrás, sabemos de quién hablamos. Bueno, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Integrados por Conectados Contigo Radio. Tengan todos feliz tarde.